En resumen, 3 consejos claves: abrigarse, lavarse las manos y también calentarse por dentro con un tecito, un cafecito. Pero vamos a seguir hablando del frío y sobre todo de las alergias. Es por eso que estamos junto al alergólogo Hugo Neffen. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fiona, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, con frío, pero bien. Frío, acá hace frío, ¿viste? No parece, pero hace frío. Un poquito. Un poquito. Bueno, Hugo, se vinieron las bajas temperaturas fuertes. ¿Qué pasa con las alergias? Bueno, fundamentalmente el impacto del frío se da en los alérgicos respiratorios. Las enfermedades alérgicas respiratorias se caracterizan por la inflamación de las vías aéreas, tanto nasales, laringe, faringe y los bronquios. El hecho de que estén inflamadas la hacen más permeable a los virus típicos de esta época, porque ahora hay una reactivación de las infecciones virales fundamentalmente, secundariamente de las bacterianas, pero los no alérgicos habitualmente resuelven estos cuadros en menos tiempo. Los alérgicos tienen más prolongado el tiempo, a veces la sintomatología es más intensa, los pacientes con asma tienen exacerbaciones, broncoespasmos, y esto, claro, esto es el combo que se da entre la inflamación de las vías aéreas por los alergenos, los ácaros, los hongos, no los pólenes, porque ahora pólenes no hay. Todavía no. Y la incidencia de las viroses respiratorias, que llegan siempre en esta época del año, las gripes, a veces el sincicial respiratorio, puede haber algunos casos de COVID, pero bueno, esa es la realidad de los enfermos alérgicos respiratorios. Es decir, que esas personas deberían extremar los cuidados, quizás. Indudablemente, los pacientes alérgicos la mayoría de ellos están en tratamiento, tienen tratamientos preventivos y, por supuesto, en esta época donde se incrementan los síntomas y uno debe evitar las exacerbaciones, el tratamiento preventivo debe incrementarse y eso, por supuesto, está en manos de los médicos tratantes que aconsejarán a los pacientes cómo ajustar la medicación a esta época más dura que es el invierno frío, especialmente este. Bien, lo anticipábamos recién, se habla de gripe A, de COVID, diferentes virus, y es importante que las personas sepan diferenciar cuándo es una gripe, cuándo es una alergia, cómo nos podemos dar cuenta. Bueno, indudablemente lo que es importante, dado que lo que más ahora ahí es gripe, es la prevención con las vacunas, eso es indudable. Ahora, el paciente alérgico es un paciente que tiene repetidos episodios en las mismas épocas del año y la sintomatología de un proceso alérgico, una rinitis alérgica o un resfrío viral pueden al comienzo ser parecidos, pero indudablemente el alérgico tiene estornudos en salva, secreción fundamentalmente acuosa. En cambio, los procesos virales todos tienen bloqueo nasal, por supuesto, obstrucción nasal, pero los pacientes con infecciones virales o bacterianas tienen secreciones de otro tipo, secreciones más espesas, amarillo-verdosas, y bueno, y a veces esta reactivación de las infecciones virales reactiva procesos rinosinusales, la rinosinusitis, que son muy típicas en esta época y que ahí la mayoría de las veces requieren tratamientos con antibióticos, ¿no? Y a esto también se le suma un problema que es grave, que son aquellas personas que no saben que son alérgicas y se automedican o creen que con tal medicamento pueden llevarla. Bueno, uno puede decir, si uno diferencia el asma bronquial y la rinitis, yo siempre digo que la rinitis es una enfermedad subestimada por el paciente, subdiagnosticada muchas veces por los médicos, por nosotros, y consecuentemente mal o subtratada. En el asma bronquial, que es la otra gran enfermedad donde los factores alérgicos en el aparato respiratorio tienen importancia, uno puede decir que el 50% del asma bronquial está subdiagnosticado y la espirometría, que es una herramienta, la medición de la función pulmonar, una herramienta muy necesaria para confirmar el diagnóstico, no se la hacen todos los pacientes. Y además hay otro tema. Muchas veces los pacientes no usan la palabra asma y dicen que tienen broncoespasmo, que tienen alergia respiratoria, pero la verdad, si tienen broncoespasmo, tienen dificultad respiratoria, esto a veces los lleva a las visitas de emergencia. Estos pacientes tienen asma bronquial. Habrá que ver si es leve, moderada, es severa, pero no poniéndole nombre a la patología, lo único que hacemos es retardar los tratamientos preventivos, que es lo importante. ¿Y la alergia, perdón, es hereditaria?
Como decían allá en España, donde yo me formé, la alergia es como la hermosura. Se hereda, pero no se contagia. Ajá. Es fundamental. Si los dos padres son alérgicos, el 70% de la descendencia va a tener una predisposición alérgica. Si es la madre es el 40%, si es el padre el 30%, y si ninguno de los dos, un 15 o un 20% pueden llegar, porque las enfermedades alérgicas, por el cambio climático o por muchos otros factores, son enfermedades de prevalencia creciente. Ha aumentado mucho en los últimos 30 años y esto continúa. Y esto probablemente no es por variables genéticas, sino es por variables ambientales. El cambio climático en el caso de los alérgicos, y aquí en Santa Fe, prolonga notablemente la exposición a los ácaros, a los hongos porque generan humedad y a los pólenes. Recién decía que polen en esta época no había, pero la época de polinización por el factor climático se alarga en el tiempo y esto aumenta los síntomas. Y estamos transitando justamente la Semana Mundial de las Alergias, ¿es así? Bueno, ustedes saben que las organizaciones internacionales, las decisiones se toman en el norte, sí. Por eso ahora ellos siempre más o menos cae para esta época, a principios de julio, y es la Semana Mundial de la Alergia. ¿Cuál es el lema de este año? Este año han puesto un lema diferente, que es la prevención de las reacciones anafilácticas severas, las reacciones alérgicas graves, que llevan a emergencia y que en ocasiones pueden ocasionar la muerte del paciente. ¿Cuáles son los factores que producen reacciones anafilácticas severas? Los medicamentos, los alimentos, y acá en nuestra zona importante las picaduras de insectos. Acá hay mucho desarrollo de la explotación mielífera, picaduras de abeja, de hormigas, y también en los ambientes quirúrgicos donde hay alergias anafilácticas severas al látex. Pero los tres grandes grupos son medicamentos, la penicilina y derivados, alimentos y picaduras de insectos. Y acá sí que es importante quien haya tenido reacciones previas severas de tipo urticarias, edemas oculares, edemas faciales, oculares o edemas inclusive de glotis, consulten al médico para identificar la causa, porque una vez que se produjo una reacción, por ejemplo, con la penicilina o con la amoxicilina, si la vuelven a utilizar, la reacción cada vez va a ser mayor. Y esto puede llevar a reacciones alérgicas severas. Bien, doctor, no quiero quedar sin preguntarte esto último, que es muy común. Los corticoides nasales, que se consiguen en farmacias, ventas libres, ¿cuál es la lectura que podemos hacer de eso? La primera lectura es que los corticoides nasales han cambiado el pronóstico de las enfermedades alérgicas respiratorias de la rinitis, que es donde se utilizan. Es la mejor herramienta para controlar la rinitis. El problema es su utilización excesiva, que puede dar daños secundarios porque también se absorbe. Claro. Lógicamente, si uno en las dosis que corresponde no hay problemas a nivel sistémico, pero el uso prolongado y exagerado en dosis puede llevar a efectos secundarios no deseados. Ahora, más importante para mí que los corticoides tópicos nasales es la sobreutilización de los vasoconstrictores nasales, que no tienen corticoides y que se utilizan para resolver el síntoma y que producen dependencia. Entonces nosotros ahí tenemos, eso se puede usar 5 días, 6 días durante el momento agudo, pero después si uno tiene una rinitis alérgica se debe pasar a usar los corticoides tópicos nasales, que son una excelente arma terapéutica en las dosis recomendadas. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, ha sido muy claro. No, muchas gracias a ustedes, y para los pacientes alérgicos, como siempre decimos, las enfermedades alérgicas no se curan, se controlan, pero uno puede tener una buena calidad de vida llevando a cabo los tratamientos preventivos indicados por el profesional competente. Gracias.